Buenos días hermanos. Como siempre es grande gozo el poder estar reunidos para adorar, para alabar a nuestro Dios y para hacerlo en este día que Él ha apartado. Antes de comenzar, tengo un libro aquí que quiero mostrarles, no se preocupen, no se los voy a vender. Lo voy a pasar y les voy a pedir por favor que lo vean rápidamente, no lo tienen que leer. Nada más es para que le den una pequeña observada, una ojeadita. Especialmente los niños, por favor, vean un poco el libro y si es posible que regrese cuando todos lo hayan visto, pues me lo pasan, por favor. Se los puedo prestar para que no pequen, hermanos, no se los roben. Bien, continuamos en esta mañana, o regresamos, mejor dicho, a la exposición del apóstol Pablo en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios es una carta que hemos dicho está dividida básicamente en dos partes. Los primeros 3 capítulos nos hablan de lo que ha hecho Dios en nosotros por medio de Cristo, de la realidad de lo que somos ahora, si es que estamos en Cristo. Pero a partir del capítulo 4 y hasta el final de la carta, en el capítulo 6, Pablo habla en esta epístola de cómo debe ser la vida cristiana, cómo debe verse la vida de alguien que dice estar en Cristo. Esta carta sería una carta muy útil para examinar la manera que estamos viviendo y para ver si estamos en la fe. Porque en Efesios capítulo 4, Pablo comienza diciendo, después de haber hablado de todo lo que Cristo es para el creyente, de todo lo que Cristo ha hecho en el creyente, de las riquezas que son incontables para el creyente en Cristo, de cómo su sacrificio ha sido el pago por nuestros pecados, de cómo estábamos muertos y nuestra deuda con Dios era inmensa y nuestra condenación, una condenación que no podíamos escapar, pero entonces Cristo pagó por nuestros pecados. Y a partir del capítulo 4, Pablo dice, a la luz de esto, a la luz del sacrificio de Cristo, a la luz de su muerte en la cruz por sus pecados, Pablo dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. A partir del capítulo 4, entonces, nosotros vemos que se nos describe cuál es la manera digna de vivir, no en nuestras fuerzas, no tratando de ser mejores personas, sino a la luz de lo que Cristo hizo y está haciendo en nosotros. Así es como vive el Hijo de Dios. Y llegamos a una sección en la cual se nos habla de cómo se debe vivir esta vida en Cristo dentro del ámbito, dentro de la esfera de la familia. Hemos hablado de las responsabilidades de las esposas, hemos hablado del llamado y la responsabilidad de los esposos, y el día de hoy llegamos al capítulo 6, en los primeros 3 versículos, en donde se nos habla de que también hay una función y una responsabilidad para los hijos dentro principalmente de la esfera de la familia. Así que, habiendo dicho esto, te voy a pedir que busques en tu Biblia Efesios capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 1 al 4, pero el día de hoy, si el Señor lo permite, solo estaremos viendo los primeros 3 versículos. Ponte de pie, por favor, y acompáñame para la lectura bíblica, escuchar la palabra de Dios con reverencia en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Les invito a que oremos. Amado Padre, gracias le damos por este tiempo, muchas gracias por su palabra que usted nos ha dejado para vivir vidas que le den la gloria a usted, no en nosotros, sino por nosotros, ni en nuestras fuerzas, sino a la luz de la obra de Cristo y por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Es por eso que suplicamos en esta mañana que usted obre
en los corazones de sus hijos y primeramente permita que su palabra sea expuesta con fidelidad para que de esta manera su pueblo sea enseñado, su pueblo sea redarguido, su pueblo sea llamado a la obediencia, pero también sea consolado, que también sea animado por su palabra y que de esta manera vivamos para su gloria, Señor. Se lo suplicamos porque reconocemos cuánto le necesitamos y hacemos esta oración, esta súplica, Padre, en el poder de su Espíritu Santo y en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Bien, pues este pasaje comienza entonces en el versículo 1 con estas palabras: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Y antes de entrar a lo que es el tema principal de esta sección, me gustaría señalar algo que a menudo cuando nosotros leemos estas cartas o cuando nosotros leemos esta sección o cuando se expone estos pasajes, normalmente no se hace énfasis o no se llama la atención a esto. Y es el hecho de que, como ustedes pueden leer en sus propias Biblias, Pablo comienza a dirigirse de manera directa a los niños. ¿A quién se dirige Pablo? ¿A quién comienza a hablar Pablo en este pasaje? Directamente a los hijos. Esto nos está diciendo que Pablo da instrucción de manera directa a los niños que se encuentran en el culto, en la adoración dominical, cuando todos están reunidos. Claramente nosotros vemos que Pablo no manda a los padres a que les digan esta información a sus hijos, ni tampoco pide a los pastores o a los maestros de la escuelita bíblica que enseñen estas cosas a sus hijos o a los hijos de los hermanos. Pablo se dirige de manera directa y sin hacer ninguna pausa a los propios niños, y eso nos dice mucho de cómo se veía la iglesia, por lo menos en el primer siglo. Lo que nos dice esta instrucción directa de Pablo hacia los hijos es que el apóstol asume naturalmente que los hijos estarán presentes junto con el resto de la iglesia cuando se reúnen a adorar congregacionalmente. Es importante mencionar esto porque el comprender que esta es la práctica bíblica que nosotros vemos en la Escritura debe de llevarnos a nosotros, como padres incluso, que tenemos dudas sobre lo provechoso que pueda ser que estén nuestros hijos en el culto o no. Bueno, lo que nosotros vemos es que independientemente de lo que nosotros creamos, esta es la práctica que nosotros vemos dentro de la Escritura. No olvidemos también el hecho de que la carta de Pablo a los Efesios no es una carta dirigida a una sola iglesia, sino una carta que se esperaba fuera leída en distintas iglesias de la zona de Asia Menor. Por lo cual asumimos entonces o entendemos naturalmente que Pablo esperaba que en cada una de las iglesias locales estuvieran los niños juntos con sus padres escuchando la predicación de la palabra de Dios. William Hendrickson, un comentarista bíblico, escribe precisamente en su comentario sobre este pasaje: si Pablo estuviese con nosotros hoy día, se horrorizaría, dice William Hendrickson, ante el espectáculo ofrecido por algunas iglesias en donde los niños asisten a la escuela dominical y luego abandonan el templo justo antes de comenzar el servicio de adoración. Pablo tiene un mensaje dirigido directamente y específicamente para los niños. Amados hermanos, este pequeño dato, algo que es muy sutil, pero que es bastante contundente, que nosotros encontramos en este pasaje de la palabra de Dios, debe de hacer que nosotros meditemos. A los padres que tienen hijos pequeños y que batallan muchas veces con sus hijos y con el comportamiento de ellos, específicamente en el momento del culto,
Este pasaje te anima para que no desmayes en esto y que descanses en el hecho de que estás haciendo aquello que es grato delante de Dios. Y yo te digo desde aquí que el Señor bendiga tu esfuerzo y tu obediencia. Este pasaje y con esta mención que hace Pablo y que nos dice de manera implícita es algo que debe animar no solamente a los padres, sino también a toda la iglesia, incluso a aquellos que no tienen hijos, especialmente hijos pequeños. A que no veamos a nuestros hijos, a que no veamos a nuestros niños como una carga, sino que consideremos que nuestro Dios, quien es el que tiene la máxima autoridad sobre cómo se le debe adorar, es un Dios que se agrada de que nuestros hijos estén con nosotros. Y que esto nos anime a que comprendamos y descansemos en que esto no es algo que es tiempo desperdiciado ni perdido. Es algo que es grato delante de nuestro Dios. Ahora, habiendo mencionado esto, vemos que Pablo entonces se dirige directamente a los hijos, directamente a los niños, y dice en el versículo 1, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Pablo está llamando a los hijos a obedecer a sus padres en el Señor. Y nosotros vemos, o hemos dicho, cuando vimos el capítulo 5, en el versículo 18, versículos 18 al 21, Pablo comienza a hablar de la llenura del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos por el Espíritu Santo. Y después nosotros entendíamos que para ser llenados por el Espíritu Santo tenemos que ser llenados o llenos de la palabra de Dios en nuestras mentes. Pero Pablo continúa en el capítulo 5, en los versículos 19 al 21, mostrándonos cuáles son los frutos o cuáles son los resultados o las características de una persona cuya mente, cuyo corazón es llenado por el Espíritu Santo. El versículo 19 del capítulo 5 nos muestra que un corazón, una persona llena por el Espíritu Santo será una persona que estará llena de alabanza a Dios. En el versículo 20 se nos dice que una persona llena por el Espíritu Santo será una persona llena de gratitud delante de Dios por todas las bendiciones que ha recibido. Pero en el versículo 21 se nos dice que una persona que es llenada por el Espíritu Santo manifestará o tendrá un corazón que es sumiso, un corazón que se va a sujetar, un corazón que voluntariamente se va a colocar bajo la autoridad de aquellos que Dios ha puesto sobre él. Mira lo que dice Efesios 5:21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Ahora Pablo nos dice en el versículo 1 del capítulo 6 que los hijos, cuando son llenados por el Espíritu Santo, cuando son hijos piadosos, van a manifestar esta piedad mediante la obediencia a sus padres. Los hijos van a dar fruto del Espíritu Santo, primeramente obedeciendo a sus padres. Ahora, esto no quiere decir que si tu hijo no eres creyente, no tienes que obedecer a tus padres, pero Pablo está hablando en este contexto. En la familia la sumisión se manifiesta de parte de las esposas a los esposos amando a sus esposas y los hijos sujetándose, obedeciendo a sus padres. Ese es el llamado que tienen los hijos. Y Pablo está dando por sentado algunas cosas cuando habla o cuando hace este llamado a la obediencia. Lo primero que Pablo está dando por sentado y que nosotros vemos en este pasaje es que esa obediencia es debida a ambos padres por igual. Dice Pablo, hijos, obedeced a vuestros padres. La palabra que él emplea allí, aunque nosotros la vemos en el sentido masculino, literalmente se podría traducir como progenitores. La palabra que se utiliza para hablar de padres masculino, el padre,
es la palabra griega páteres. En este caso Pablo no está empleando esa palabra, está hablando en un sentido genérico. La obligación o la responsabilidad es a obedecer a ambos padres, no solamente a papá o no solamente a mamá, a ambos padres es el llamado que los niños tienen a la obediencia. Pero Pablo también está dando por sentado cuando hace este llamado, algo que implica también a los propios padres, porque él dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Lo que está dando por sentado es que los padres van a ejercer autoridad sobre sus hijos y que los hijos están llamados, están obligados delante de Dios, como un imperativo delante de Dios, a obedecer a sus padres. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto como hijo, tú tienes que pensar, bueno, si el llamado que tengo delante de Dios es obedecer a mis padres, ¿qué es lo que implica la obediencia? ¿Cómo se define la obediencia? Bueno, Pablo, en el contexto y con su trasfondo judío, podemos estar seguros de que él entendía que la obediencia implicaba por lo menos dos cosas. La palabra que Pablo utiliza para hablar de obediencia es la palabra griega hipakuete. Y suena chistoso y puede sonar a cohete, pero no ese es el punto. Esta palabra está compuesta por lo menos de dos partes. La primera de ellas es, la primera parte proviene de la raíz hiper, que es algo grande, algo de gran tamaño. Y la otra parte viene de la raíz akuo, que significa escuchar. Ahora, literalmente, entonces, lo que diría la palabra es hiperescuchen. Hiperescuchen. Y en este sentido, entonces, lo que nosotros vemos es que cada una de las veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento, la implicación que tiene no es solamente a oír algo, esa es una parte de la obediencia, sino que nosotros vemos que eso implica el escuchar, el poner atención y el ejecutar la orden que se ha dado. En este pasaje Pablo asume entonces que los hijos, al escuchar la palabra obediencia, van a comprender que ellos tienen que tener sus oídos atentos y sus mentes puestas en entender y obedecer. Entender aquello que tus padres te están diciendo y obedecer aquello que tus padres están pidiendo. Este mandato implica entonces dos puntos principales. Hijo, tu llamado delante de Dios es primero a escuchar con atención lo que tus padres te piden y llevar a cabo, en segundo lugar, la instrucción que tus padres te han dado. Pablo está haciendo un llamado a los niños, a los hijos, incluso a los más pequeños. Y lo que este pasaje debe de decirte a ti, niño, hijo pequeño, que estás con tus padres, es que cuando tus padres te están hablando, cuando tus padres te están dando una orden, cuando tus padres te están dando una instrucción, lo que este pasaje te dice es, no hay nada más importante en ese momento que escuchar atentamente lo que tus padres están pidiendo para que puedas obedecer lo que ellos te están mandando. Este pasaje implica que la obediencia no es en un ratito, no es ahorita que termine de jugar, no es espérame tantito. Obedecer implica dejar de hacer lo que estoy haciendo y poner atención a aquello que mis padres, cualquiera de los dos, me está pidiendo. Ahora, si tú eres joven, creo que tienes esto todavía muchísimo más fácil porque el mandato es un mandato que es tremendamente fácil de entender. Amado joven, jovencita, el mandato que tienes de parte de Dios para con tus padres es por demás sencillo. Mira que se pudieron haber pedido cosas muy complicadas, pero en el pasaje no se te manda a que seas el sustento de tu hogar,
No se te manda que seas el responsable por el crecimiento espiritual de tu familia, lo único que se te pide es que obedezcas. Escucha con atención y haz lo que tu padre o tu madre te piden. No hay nada de complicado en esto y yo no quiero tratar de ofender tu inteligencia, porque a veces cuando tu padre te llama a hacer algo o tu madre te pide que hagas algo, parece que no lo entiendes, pero el mandato es muy fácil y es muy sencillo. Escucha y obedece. No hay nada de complicado en esto. Ahora, Pablo continúa diciendo, obedecer a vuestros padres, y luego él dice, en el Señor. Y esta frase podría significar, y algunos dicen que tiene este sentido, como si los hijos solo debieran obedecer a los padres que están en el Señor, o sea, como si los hijos solo debieran obedecer a los padres cuando son cristianos. La realidad es que esta frase, en el Señor, se aplica a la palabra obediencia. La obediencia que se debe a los padres por sus hijos, por todos los hijos, es en el Señor. Y en este sentido, entonces, lo que nosotros vemos es que Pablo está dando el límite adecuado para esta obediencia. No manda a obedecer en cuestiones que sean inmorales, idolátricas o que vayan en contra del Evangelio. No manda a obedecer a los hijos cuando los padres les prohíban hacer algo que Dios nos manda que hagamos. No manda a obedecer a los hijos si sus padres les prohíben orar o leer la palabra de Dios o congregarse en el día del Señor. La obediencia está limitada a aquellos parámetros que nuestro Dios nos ha dado. Escuchar y atender las órdenes de los padres, a menos que sean pecaminosas, que vayan en contra de aquello que la palabra de Dios nos enseña, es responsabilidad de los hijos. Ahora no vayas a decir, no, es que no puedo obedecer a mi papá porque estoy leyendo mi Biblia. Bueno, encuentra un lugar o un tiempo en el cual no estorbe con tus actividades. Y la verdad es que no creo que muchos aquí tengan problema porque sus padres les prohíben orar o leer la Biblia o venir a la iglesia. Pero hijo, si no te dejan ver en la tele esas series o esas películas que quieres, si te quitan el teléfono cuando tú quieres estar pegado en el teléfono, si te mandan a que te sientes, a que te comportes cuando estás en el culto, si te prohíben que veas a tales o cuales amigos, si te prohíben vestirte de esa manera sensual y salir de tu casa vistiendo como una persona inmoral, si te asignan tareas en el hogar, si te ordenan que laves tu ropa, que tiendas tu cama, que barras, que laves los trastes, incluso si te piden que ayudes en alguna cuestión del trabajo, este pasaje dice, tienes la obligación de obedecer a tus padres. Estás bajo el techo de tus padres y tu llamado es a escuchar y obedecer. Eso es lo que Dios pide de ti. Ahora, quizás hay hijos aquí que ya son mayores, incluso mayores de edad. Hay hijos que quizás están pensando, bueno, yo ya trabajo, yo ya me mantengo, yo ya tengo mi dinerito. Déjame decirte algo. La palabra que Pablo usa aquí cuando habla de hijos es la palabra griega tegna. Y esa palabra es una palabra que se refiere a hijos de cualquier edad. Hay un solo pasaje en la Escritura, en Gálatas capítulo 4, versículo 19, donde esta palabra se traduce como hijitos. Pero incluso en ese pasaje no está implicando la edad, sino la forma tierna en la que Pablo está hablando a su audiencia. Hay otra palabra griega para niños pequeños. Aquí está hablando de hijos de cualquier edad. Ahora, lo que nosotros encontramos aquí es el código del hogar. Y eso quiere decir que lo que Pablo nos está diciendo aquí es aquello que regula las relaciones dentro de la familia cristiana. Eso quiere decir que la condición para obedecer a los padres, joven,
grande, alto, fuerte e independiente. La condición para obedecer a los padres no es la edad, sino la dependencia que tienes de ellos. ¿Hasta cuándo debes obedecer a tus padres? ¿Hasta la adolescencia? ¿Hasta los 13? ¿Hasta los 14 años? ¿Hasta los 16? Porque ya estoy grande, hasta que pase la altura de mi papá o de mi mamá. Lo que este pasaje te está enseñando es, si no has salido de tu hogar, o si como algunos salen a estudiar, pero todavía los mantiene papi y mami, si todavía dependes económicamente de ellos, si todavía estás bajo su techo, estás bajo sus reglas y tu responsabilidad es obedecer a tus padres. Nosotros vemos en Efesios 5:31, cuando se habla respecto al matrimonio y se cita precisamente la cuestión de que cuando dos personas, un hombre y una mujer, se unen en el vínculo de matrimonio, son hechos una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Ese pasaje nos dice que cuando tú dejas a tu padre y a tu madre idealmente y tú formas otro hogar, entonces en ese momento tu papá deja de ser la cabeza de tu hogar, porque ahora tú tienes un hogar nuevo y tú eres la cabeza de ese hogar si eres varón, y si eres mujer, ahora tienes una nueva cabeza que no es tu padre, es tu esposo. Si tú te sales de tu casa y no estás unido en el sagrado vínculo del matrimonio, pero tú tienes la independencia total económicamente y en todo sentido de tus padres, bueno, en ese momento entonces tú tomas tus propias decisiones, tú pones tus propias reglas, pero mientras estás bajo el hogar de los padres, no importa qué edad tengas, no importa qué tan alto seas, no importa cuánto dinero ganes o incluso si ganas más que ellos y estás en su casa, estás bajo su autoridad. Y este pasaje dice, tu responsabilidad es la obediencia. Ahora, yo entiendo que para este punto muchos hijos pudieran estar pensando que eso no es justo. Si soy más inteligente que mis padres, ¿por qué voy a tener que obedecerles? Bueno, eso crees tú. Pero la palabra de Dios nos dice aquí, anticipándose a este pensamiento, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. ¿Por qué? Porque esto es justo. ¿Quieres hablar de justicia? La palabra de Dios dice, esto es lo justo. ¿Por qué debes obedecer a tus padres? Porque esto es justo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que tienes que obedecer a tus padres en última instancia, no porque tus padres lo dicen, no porque los pastores lo dicen, sino porque es Dios quien lo dice. Es Dios quien determina lo que es correcto y lo que no lo es, lo que es bueno y lo que es malo. Es Dios quien sabe lo que es mejor para ti y aquello que es malo para ti, y es Dios quien te manda a obedecer a tus padres. Déjame ilustrarte esto de esta manera y espero que todos hayan acabado por lo menos de observar el libro que les pasé. ¿Qué pensarías si yo te dijera que ese libro que viste, ese libro que hojeaste, de repente explotó una molécula en el universo sin saber por qué razón y decidió de esa explosión formar las hojas de ese libro, luego cubrir las pastas y rellenar todas las páginas con la tinta y acomodar esa tinta con las letras correctas para que se formaran las palabras y luego las frases, y de esa manera tú llegaste a tener ese libro? Cualquier persona entendería que eso es una locura, es una tontería, eso no puede suceder. Bueno, dime qué es más grandioso, dime qué es más glorioso, dime qué es más bello
que un libro, sino es la creación que nosotros vemos en el universo. Cuando tú miras un atardecer, cuando contemplas la inmensidad del mar, la belleza de las playas, la gran diversidad de seres marinos que existen, cuando tú te das cuenta de que la tierra está calibrada con una exactitud milimétrica para que podamos existir, tener estaciones, que podamos cosechar, que pueda haber agua suficiente, cuando tú te das cuenta de todo esto, tienes que entender que eso es mucho mayor que cualquier cosa que haya creado el hombre. Y lo que la palabra de Dios nos dice es que los cielos cuentan la gloria de Dios, porque el poder de Dios, quién es Él, su eterno poder y deidad se revelan por medio de la creación. Hijos, niños, cuando ustedes contemplan un hermoso atardecer, deben de meditar en que